lecciones, ¿verdad? Y estuvimos hablando también de la diferencia entre estas dos experiencias místicas. También hablamos de los misterios. ¿Qué fue lo que dijimos, lo que estuvimos viendo en las Escrituras en cuanto a los misterios? Que ya fueron revelados. Quedan misterios por descubrir en relación a la sabiduría para la salvación. No queda nada ya por revelar, está todo revelado en las Sagradas Escrituras, y estuvimos viendo los pasajes en los que el apóstol Pablo fundamentalmente abundaba, ¿no? Que ya todos los misterios habían sido resueltos. Afirmamos también con Pedro que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Por tanto, ya no dependemos de visiones, ya no dependemos de nuevas revelaciones, sino que dependemos de la palabra clara de Dios, ¿verdad? No una visión, una revelación, una supuesta revelación, es algo subjetivo, mientras que la palabra es tangible, es un hecho, está aquí, está escrita, todo el mundo la puede ver, todo el mundo la puede tocar, todo el mundo la puede estudiar, todo el mundo la puede comprender. Por tanto, Dios nos ha dejado algo firme, algo claro, donde poder recurrir cuando necesitamos dirección, ¿verdad? Y no nos ha dejado, pues, depender de nuestros sueños, que siempre los sueños son cuestiones, como digo, subjetivas, ¿verdad? ¿Qué debemos pensar de cualquiera que hable de que necesitamos alcanzar otros niveles de conciencia, otros niveles de sabiduría, otros niveles de profundización en la sabiduría arcana, en los misterios de la humanidad? ¿Qué debemos pensar de alguien que dice esas cosas? Que no conoce la palabra de Dios, que es un engaño, es una mentira. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque por ahí andan muchos vendiendo libros y haciendo cursos, ¿verdad?, para que alcances una sabiduría escondida desde los siglos, que bueno, que en realidad es mentira, porque la verdadera sabiduría es la que viene de lo alto. ¿Recuerdan Santiago? Dice que hay una sabiduría que es que viene de Dios, viene de lo alto, es pura, pero hay una sabiduría que es humana, que es animal, diabólica, terrenal, ¿verdad? Entonces esa sabiduría no nos interesa. La que nos interesa es la que viene de lo alto, y la que viene de lo alto ya la tenemos aquí, en la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a leer el versículo 2, los versículos 2 y 3. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice el apóstol Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿De quién cree que está hablando Pablo aquí? De él mismo. Él está hablando de una experiencia que él tuvo, como dice ahí, hacía 14 años que él había tenido esa experiencia, ¿verdad? De haber sido arrebatado al tercer cielo. Esta palabra, arrebatado al paraíso, como dice ahí, arrebatado hasta el tercer cielo, hay quienes afirman que el arrebatamiento no existe, ¿verdad? Que la iglesia será, si es arrebatada, lo será después de la gran tribulación. Esto es lo que dicen algunos, haciendo que la iglesia pase por el juicio de la ira de Dios. Este es un tema importante porque ha dividido a la iglesia a lo largo de mucho tiempo. Y todo tema, toda doctrina que causa división debe ser estudiada en profundidad, para no hablar sin conocimiento de causa. Desgraciadamente,
¿Ustedes creen que es posible que un cristiano hable de algo que no conoce en profundidad? ¿Es posible o no? No debería, pero es posible, ¿verdad? De hecho, muchos hablan de temas que no conocen, han oído. Yo digo que esos son los que se han licenciado en la Universidad de la Campana. Yo digo que son los que oyen campanada, han oído campanada y no saben de dónde les viene. Han oído algo y ya creen que lo saben todo. No, mire, para saber hay que estudiar. Nadie sabe si no estudia. Si tú quieres saber de medicina, tienes que estudiar medicina. Si quieres saber de política, tienes que estudiar política. Si quieres saber de Biblia, tienes que estudiar Biblia. Pero no es correcto hablar de lo que no sabemos, y mucho menos discutir o defender a uñas y dientes cosas que de verdad no se conocen en profundidad, ¿no? Es preferible estudiarlas y estar seguro de que estamos creyendo lo correcto, ¿verdad? Mucha gente que han oído algo ya creen que saben todo lo que necesitan saber. ¿Ustedes creen que los pastores somos los únicos que tenemos que estudiar la Biblia? No. Todos los cristianos debieran estudiar la Biblia, todos. Pero hay muchos cristianos que no la estudian. Se conforman solamente con lo que oyen decir al pastor. ¿Es verdad o no? Por eso, esa gente no tiene una fe propia. Están creyendo en la fe del pastor. Y si el pastor está equivocado, ellos también. Pero no lo saben, porque creen que el pastor no se puede equivocar. ¿Ustedes creen que un pastor se puede equivocar, sí o no? Se puede equivocar, claro que sí. Yo me puedo equivocar. Por eso ustedes tienen que estudiar la Biblia también, para saber si yo me estoy equivocando o no. Y cuando un creyente cree que el pastor se está equivocando, ¿qué debe hacer? Corregirlo, claro, decirle, pastor, perdone, pero aquí la Biblia, usted está diciendo eso y la Biblia dice esto otro. Porque se puede corregir un pastor, ¿sí o no? Claro que sí. Pastor es una persona como otra cualquiera. Y como nos podemos equivocar, también necesitamos ser corregidos. Esto yo sé que no le gusta a muchos pastores que se diga, ¿no? Porque como que se sienten con menos autoridad. Pero no, mire, el pastor que reconoce un error y rectifica, no pierde su autoridad delante de la congregación. La pierde si se le avisa de que está en el error y no cambia y se mantiene en el error. Entonces sí pierde su autoridad. Hay algunas iglesias que los pastores, cuando predican sobre el error y todo, encima adoctrinan a la gente a que no pueden cuestionar al pastor porque están pecando. Claro. Porque le están poniendo en duda que es el enemigo que se está metiendo eso para que haya división y que lo que diga el pastor así es. Claro. Para los hermanos que nos están viendo a través de internet, que posiblemente no hayan oído tu pregunta o tu comentario, la hermana comenta que, bueno, hay pastores que enseñan que no se debe cuestionar al pastor. Y si alguien lo cuestiona, lo acusan de que está fuera de orden o de que no sabe lo suficiente o ¿qué otra cosa? O que estaba en pecado, ¿verdad? Entonces, esto es manipulación. A eso se le llama manipular a la gente. Y eso es incorrecto que un pastor lo haga. Un pastor se puede equivocar y por tanto tiene que estar abierto a ser corregido. Y esto es muy importante que la iglesia lo entienda y que la iglesia lo practique. ¿Ok? Si usted cree que yo estoy equivocado, dígamelo. Porque si estoy equivocado y lo descubro, yo te lo voy a agradecer, que me saques del error, porque yo, aunque sea pastor, no quiero vivir en el error. Sería un error querer aferrarse a una mentira. Por tanto, yo no me quiero aferrar a ninguna mentira. Si estoy equivocado, me levantan la mano y me dicen, pastor, creo que usted está equivocado en esto, por esto, por esto y por esto. Y lo hablamos y lo vemos en la Escritura. ¿Que estoy equivocado? Pues, gracias, hermano. ¿Que no estoy equivocado? Bueno, pues, tú dices, lo siento, pensé que estaba equivocado. El equivocado era yo, no pasa nada, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo juntos. Y esto es muy importante, de verdad. Todo cristiano debe estudiar
la Sagrada Escritura, todos. Es una responsabilidad de cada creyente, no solo de los pastores o de los que tenemos que enseñar o predicar la palabra del Señor. Un estudio exhaustivo de la palabra de Dios en este tema, concretamente del arrebatamiento, demuestra lo errado de algunas posturas concerniente a este tema, ¿no? Aunque aquí habla de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, pero este arrebatamiento de Pablo puede servir como tipo del arrebatamiento de la iglesia, y yo quiero hablarle de este tema, porque Dios está demostrando, al arrebatar a Pablo hasta el tercer cielo, Dios está demostrando que Él tiene poder para hacer eso, para llevar a uno o a millones de personas al cielo cuando Él quiera. ¿Ok? Dios tiene ese poder porque Dios es todopoderoso y la Biblia dice, nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37, ¿verdad? Nada hay imposible para Dios. Y este no es el único pasaje que nos habla de que una persona fue raptada a la presencia de Dios. Tenemos otro, por ejemplo, en Génesis, capítulo 5. En Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 21. Génesis 5, 21. Fíjense bien lo que dice aquí. Vivió Enoc 65 años y engendró a estamos en el 5:21. 5:21, eso. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén, 300 años. O sea, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y, ¿qué dice ahí? Desapareció porque le llevó Dios. Es decir, le llevó Dios, desapareció. No es que Dios lo enterrara no, es que se lo llevó Dios. ¿Ok? Y este es, así como se llevó a Enoc y lo libró de los males de este mundo, pues también el Señor nos llevará a la iglesia. Cuando Él esté por juzgar a la tierra, Dios nos llevará antes con Él para librarnos de todas las cosas que van a suceder en ese periodo de tiempo que va a ser un periodo de gran prueba para los moradores de la tierra. Dios nos llevará antes con Él al cielo para librarnos de todos esos males que van a suceder aquí, en ese periodo de tiempo. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, Hebreos capítulo 11, versículo 5, se sigue hablando de Enoc. Hebreos 11, 5. Y dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, es decir, parece ser que lo buscaron, ¿verdad? Pero no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, al parecer, Enoc era una persona tan justa en que Dios se la quiso llevar para el cielo, librándole de pasar por la experiencia de la muerte. Él no tuvo que morir. Él se fue llevado al cielo en vida. Esta palabra que se traduce aquí como traspuesto, en el original, en el griego es meteseken, que significa fue cambiado de lugar. Es decir, fue tomado de la tierra y llevado al cielo con el Señor. Así que, y otro personaje más, que también fue llevado en vida al cielo. Curiosamente, Pablo volvió, pero Enoc no volvió. Enoc sigue en el cielo, ¿verdad? Aunque hay algunos que hablan de que un día volverá. Después hablaremos de ese tema. Pero hubo otro personaje
que también fue llevado al cielo en vida. En Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, Segunda de Reyes 2, 11, se nos habla aquí de Elías, ¿verdad? Elías también fue arrebatado al cielo, prefigurando el arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, es decir, ellos se refiere a Elías y a Eliseo, y ellos iban andando, dice, y aquí aconteció que yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Es decir, Eliseo, en señal de duelo, porque había perdido a su maestro, rajó sus vestiduras, que era una expresión de duelo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero este episodio es otro claro ejemplo, otra clara tipología del arrebatamiento futuro de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ir al Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar que se nos habla del arrebatamiento nuestro, porque tú vas a ser llevado al cielo. ¿Lo sabías o no? Vamos a ir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Así como Pablo fue llevado al cielo, la iglesia también va a ser llevada al cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer el versículo 15, del 15 en adelante. Dice, por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Es decir, que Pablo lo que va a contar a continuación no se lo inventó él. Eso no salió de su corazón. Esas fueron palabras que él oyó de Dios. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no vamos a ir antes que los que murieron en Cristo. ¿Ok? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados. Oigan, no es un invento de Scofield, del teólogo Scofield, no es un invento del siglo XXI, no es un invento, oigan, lo dice la Escritura, seremos arrebatados. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Miren, este pasaje es muy mal interpretado. En muchísimas ocasiones yo he oído a personas hablar de este texto y retorcerlo, arrancarlo de su contexto y usarlo como pretexto para otras muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente dice el apóstol Pablo aquí. Se aferran a que aquí se habla de la venida del Señor. Miren, cuando dice ahí, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces ellos dicen, ve, cuando venga Cristo, como Cristo va a venir al final de la tribulación, el arrebatamiento será al final de la tribulación. Escuchen bien, aquí hay un problema. Yo les voy a ayudar a entenderlo. Se aferran a eso, ¿verdad? Pero no tienen en cuenta que Pablo
lo que realmente Pablo dice aquí. ¿Está hablando Pablo de la venida de Cristo? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿está hablando del regreso de Cristo a la tierra en este pasaje? Eso es muy importante. Está hablando de la venida de Cristo, pero no de la venida de Cristo a la tierra, sino de la venida de Cristo a por su iglesia. ¿Ok? Cristo en su segunda venida descenderá sobre el monte y el monte se partirá en dos, dice la palabra, ¿verdad? Monte de los Olivos. Pero aquí no se está hablando de esa venida. Y no es que Cristo vaya a venir 3 veces a la tierra. No, Cristo vino una y volverá a establecer su reino. Pero entre la que vino antes y esa futura que va a ser después de la tribulación para establecer su reino, está la venida de Cristo por su iglesia, que no es una venida a la tierra, porque Cristo no desciende a la tierra, se queda en las nubes. Lo que hace es que nos llama: iglesia, con voz de mando, con voz de arcángel, vamos. Y nosotros, bueno, primero los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados e iremos con el Señor a reunirnos en las nubes y estaremos siempre con el Señor, en el cielo quiere decir. Por tanto, ahí no se está hablando de la segunda venida de Cristo, se está hablando de la venida de Cristo a por su pueblo, a por su iglesia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para no retorcer las Escrituras. No, porque si Cristo viene, como Cristo va a venir al final de la gran tribulación, sí, viene al final de la gran tribulación a la tierra. Pero aquí no se está hablando de la venida de Cristo a la tierra, se habla de la venida de Cristo a por su iglesia. ¿Entienden la diferencia o no? No es difícil de entender, ¿verdad? Porque el contexto mismo nos lo está explicando. No nos dice que Cristo vaya a venir en ese momento, dice la venida del Señor, pero la venida del Señor a por su iglesia. ¿Se quedará el Señor en el aire? Dígame. Cuando Cristo venga en las nubes, pero solamente lo verán los creyentes. ¿Vale? Cuando Cristo viene a por la iglesia, solo lo verán los creyentes, los otros no le verán. Cuando dice que todo ojo le verá, será cuando Él venga después de la gran tribulación a establecer su reino sobre la tierra. Esa es su segunda venida. La segunda venida a la tierra. ¿Ok? Cuando Él viene a establecer su reino. Ahí sí, todo ojo le verá. Hasta lo que le traspasaron, dice la palabra. Bien. Por tanto, el encuentro del que Pablo habla aquí, ¿dónde se produce? En los aires, ¿verdad? No es en la tierra, sino en el cielo. Así que la venida de Cristo de la que Pablo habla aquí no es el regreso de Cristo a la tierra. Confundir esto es lo que ha llevado a muchos al error, por no tener en cuenta esos pequeños detalles. Y es que en los detalles es donde está la verdad, en prestar atención a los detalles. La gran tribulación no es un juicio de Dios para la iglesia, es un juicio de Dios sobre Israel y las naciones que se han mantenido en rebeldía, que han rechazado a Cristo, que han rechazado el Evangelio. Israel y todos aquellos que han rechazado el Evangelio se quedarán en la tierra. Cuando Cristo venga a por su iglesia, esos se quedarán y nosotros nos iremos con el Señor. ¿Quiénes pasarán la tribulación? Los que se queden. Ahora, fíjense en las palabras finales de Pablo, en el versículo 18. Dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿A quiénes les está hablando Pablo? ¿A los creyentes o a los incrédulos? A los creyentes, porque esta es una carta a la iglesia de Tesalónica. Y eran creyentes.
y Él está dando un aviso del que debieran preocuparse. Cuidado, hermano, tengan cuidado de que van a pasar la gran tribulación. Soporten la prueba que viene. ¿Les está diciendo eso? No, les está dando un mensaje de ánimo, de aliento, de gozo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ser libres del juicio de Dios. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Por tanto, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. El apóstol era un buen conocedor de las Escrituras. Él tenía claro que la gran tribulación no era para la iglesia. La gran tribulación no es para la iglesia. Era un juicio sobre Israel. Por eso él dice un poquito más adelante, fíjense en 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. Miren lo que dice. Fíjense si es importante esto que dice Pablo. Dice, porque, versículo 9, 5, 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por tanto, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante estudiar este pasaje lentamente, asimilando lo que dice paso a paso. Después de leerlo, después de leer este pasaje, ¿ustedes creen de verdad que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que van a pasar la gran tribulación? Después de leer este pasaje, ¿ustedes creen que les está diciendo que la iglesia de Tesalónica iba a pasar por el juicio de la ira de Dios? No. Pablo sabía muy bien que estaba anunciado en cuanto a ese periodo de tiempo que en el Antiguo Testamento se le llama el día de Jehová, que es el día del juicio. Es ese periodo de tiempo en el que Dios va a derramar la copa de su ira sobre la tierra para probar a los moradores. Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Por eso él conocía lo que dice Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Léanlo conmigo. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Está hablando de un gran día que viene. Dice, pero no es un tiempo de gozo o de alegría, ¿verdad? Sino que dice, ¿tiempo de qué? De angustia. ¿Para quién? Para la iglesia. Para Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. ¿Ok? Y dice, pero de ella será librado. Sí, algunos judíos serán librados durante el periodo de la gran tribulación. Concretamente, Apocalipsis nos dice que se salvarán 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu. Se salvarán dentro de ese periodo de tiempo porque creerán en Cristo Jesús. Pero la ira de Dios será volcada sobre todos aquellos, tanto de Israel como de las demás naciones, que rechazaron a Cristo, que no quisieron creer en el mensaje del Evangelio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo conocía este pasaje. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, es decir, para Israel. Este pasaje aclara sin ninguna duda de que el juicio de la ira de Dios no es para la iglesia. Cuando Dios está profetizando esto a través de Jeremías, ni siquiera todavía existía la iglesia. Es el juicio de Dios contra su pueblo de Israel, un pueblo rebelde que vez tras vez se rebeló contra su Señor, a pesar de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces Dios bendijo a Israel? Muchísimas.
¿Y cuántas veces Israel se olvidó de su Dios? También muchísimas. ¿Cuántas veces Israel se tuvo que arrepentir de sus pecados y clamar a Dios por ayuda? Muchas. Y siempre que Israel se arrepintió de sus pecados y pidió perdón a Dios, ¿le perdonó Dios? Claro. Pero aún perdonándolo Dios y bendiciéndolo, al cabo del tiempo volvía otra vez a olvidarse de su Dios y volvían otra vez a caer en rebeldía. Por eso, Israel, todos aquellos que han sido rebeldes, que no han permanecido en fe, como los que son relatados en Hebreos capítulo 11, Abraham, Moisés, etcétera. Aparte de estos, la mayor parte de Israel fue rebelde, fue un pueblo idólatra, fue un pueblo que no obedecía a su Dios, que no honraba a su Dios. Por eso serán juzgados y la ira de Dios caerá sobre ellos y sobre todas las naciones que, como ese rebelde Israel, han sido desobedientes al Evangelio. Fíjense, vamos a ir a los profetas menores en Sofonías. Vamos a buscarlo ahí entre los profetas menores. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías, capítulo 1, del 14 al 18. ¿Lo encontraron? Bueno, es un libro pequeñito y se pierde por ahí en medio de los profetas menores. Es muy interesante leer estos libros pequeños porque contienen mucha información interesante. Aquí se nos habla de la gran tribulación. Aquí se dice, cercano está, versículo 14, capítulo 1, verso 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano, ¿y qué dice? Y muy próximo. Esto lo dijo Sofonías hace 2500 años. Hace 2500, casi 2600 años. Si él lo veía muy próximo, imagínense cómo está ahora. ¿Ok? Entonces, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de ira. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Y qué dice? Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Dios juzgará a la iglesia de este modo? Está hablando del pueblo de Israel, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de ¿qué? De todos los habitantes de la tierra. Hay que prestar atención a lo que leemos para poder entenderlo realmente, asegurarnos de que lo estamos entendiendo. Algunas cosas importantes. La gran tribulación de la que habla Sofonías es llamada día de la ira de Dios. Es interesante comprobar el motivo por el cual viene esa ira de Dios sobre su pueblo. ¿Cuál es el motivo? Porque pecaron contra Jehová. Ahora la pregunta es, ¿los pecados de la iglesia no fueron ya pagados por Cristo? ¿Sí o no? Claro. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados.
y no hay pecado en él. Por tanto, Cristo quitó nuestros pecados. Así que el juicio de la ira de Dios no puede venir sobre nosotros. Porque aun cuando pecamos, Cristo murió por nosotros y nos libró del pecado. Otra cosa interesante de este pasaje de Sofonía es la última frase que leímos. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Si la destrucción será sobre todos los habitantes de la tierra, entonces es evidente que la iglesia, cuando ocurra esto, ya no estará sobre la tierra. Porque la iglesia, leímos en Primera de Tesalonicenses 5:9, no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando ocurra la gran tribulación, cuando ocurra el juicio de Dios, de la ira de Dios sobre la tierra, ya la iglesia no estará sobre la tierra. La iglesia habrá sido arrebatada primero. Romanos 8, versículo 1 y 2, ustedes saben que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si hemos sido librados del pecado y de la muerte, la ira de Dios ya no puede venir sobre nosotros, ni hay condenación para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, otro pasaje interesante sobre este tema, Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, un poquito antes de Sofonía, Daniel 12, 1 y 2. Dice, en aquel tiempo, Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo ¿de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Recuerdan? Esto se dijo en Jeremías, ahora se repite otra vez, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, que dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mi pregunta es, ¿tu nombre está escrito en el libro? Entonces tú no pasarás por la gran tribulación. ¿Amén? Y esto es importante entenderlo. Como pueden ver, estas palabras que hablan del juicio de Dios sobre su pueblo Israel y sobre las naciones incrédulas, también se especifica que los que estén escritos en el libro serán librados. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, ahí está hablando en el versículo 9, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, dice el versículo 10, de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? ¿Recuerdan? Jesús, el cual nos libra de la ira que viene, de la ira que va a venir sobre el mundo entero. Esto es muy importante. Versículo 10. Eso es, que nos libra de la ira venidera. Vamos a ver otro pasaje más. Romanos 5. ¿Cuántos conocen Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿quién sabe el 9 y el 10? Nos pasa como con Juan 3:16, ¿verdad? Bien, veamos el 9 y el 10. Dice, pues mucho más, es decir, si Dios nos amó cuando éramos pecadores, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. ¿No les consuela? ¿Verdad que esto sí es de aliento? ¿Verdad que esto sí es de ánimo? ¿Verdad que con razón dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras? Ahora, si lo que Pablo estuviera diciendo es que tendríamos que pasar por la gran tribulación, hermano, alégrate que vas a pasar por la gran tribulación, por angustia, por persecución, por muerte, ¿Te alegraría ese mensaje? Dios, no encaja. Y lo que no encaja es que lo estamos interpretando mal. Por tanto, multitud de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dice que el gran día de la ira de Dios no es para la iglesia. El juicio de la ira de Dios es contra Israel y contra las naciones incrédulas. Y esto es muy importante. Vamos a ser salvos de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2, y con esto estamos terminando porque ya no nos da tiempo de más, qué pena. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. 2. Y también esto es interesante, importante y grato. Porque vosotros dice, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Recuerden que esto lo dice justamente después de decir, alentaos unos a otros, ¿verdad? Que lo dice en el versículo 18 anterior, ¿verdad? Pero dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan, no dice cuando digamos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre nosotros, sobre ellos. Entonces, fíjense si es importante fijarse. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. De la gran tribulación no van a escapar. Por tanto, no está hablando de la iglesia. La ira de Dios no es para nosotros. Mas vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Yo creo que el pasaje más revelador no puede ser, ¿no? Recuerden que el día del Señor es una referencia al día en que Dios juzgará al mundo por su incredulidad. Y nosotros como iglesia no somos incrédulos, sino creyentes. Por tanto, nosotros no vamos a ser juzgados. El último pasaje, si me lo permiten, alargando un poquito el tiempo, Mateo capítulo 24, porque el Señor Jesús también habló de esto. Mateo capítulo 24, versículo 20 al 22. Mateo 24, del 20 al 22. Y verán cómo estas palabras de Jesús le va a sonar a las de Jeremías, le va a sonar también a las de a otras que hemos estado leyendo en otros pasajes después, las de Daniel y demás. Dice, orad, Mateo 24, 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí él está citando, ¿verdad?, a Daniel y a Jeremías, que lo anunciaron. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, de aquellos que van a creer durante ese periodo de tiempo, ya la iglesia ha sido
rescatada. Pero durante el tiempo de la tribulación, recuerden que Apocalipsis dice que 144.000 de las tribus de Israel serán salvos y una gran muchedumbre que no son de las tribus de Israel también serán salvos durante el periodo de la tribulación. Pero dice, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, el Señor no va a permitir que el juicio se alargue demasiado, sino que va a hacer que el número de días sea acortado. Aquí Jesús estaba hablando a judíos o a creyentes. Si ustedes analizan el contexto, se darán cuenta de que Jesús no está hablando con sus discípulos, sino con los judíos. Y Él les está diciendo que algunos serían librados de la gran tribulación, otros no. Porque la gran tribulación, la ira de Dios, está reservada para los judíos que rechazaron a su Hijo Jesucristo, no para los que creyesen en Él. Por esa razón, a los cristianos, Pablo les dice que nosotros debemos esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Por tanto, yo creo que hay multitud de pasajes que podríamos seguir viendo, pero vamos a dejarlo ahí, porque el tiempo se nos ha ido y todavía hay más sobre este tema, pero bueno, tenemos que dejarlo aquí. ¿Alguna pregunta antes de nuestro hermano Oscar? Bueno, lo que dice en realidad la Escritura es que nosotros, cuando vayamos a ser arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que en el momento en el que vamos a ser arrebatados ya somos transformados, ya tenemos un cuerpo glorificado. Porque no lo estaba. Es decir, él no sabe si realmente fue solamente una visión que Dios le dio o una revelación que Dios le dio del cielo, o si fue realmente que Dios lo llevó al tercer cielo. Él no sabe. O sea, cuando él toma conciencia de esa experiencia, no sabe si realmente estuvo físicamente en el cielo o si solamente en espíritu fue llevado al cielo. No necesariamente. O sea, de alguna manera Dios le permitió. Fíjese Juan, ¿no? Juan está en la isla de Patmos, está preso por predicar el Evangelio y él es llevado en el espíritu al cielo. Y en espíritu él ve todas las cosas que iban a suceder. Ruego por favor a los que están al fondo que se escucha. Entonces él fue llevado en espíritu al cielo y allí se le mostró las cosas que iban a suceder, ¿no? Pero Pablo mismo no estaba seguro. Sí, Juan fue en el espíritu, pero si Pablo no estaba seguro, yo menos. Entonces yo me tengo que quedar con lo que hay escrito. No puedo conjeturar. Claro, si él mismo no sabe si fue en cuerpo o en el espíritu, yo menos. Porque la experiencia la tuvo él, ¿no? Él dice, yo mismo no lo sé, ¿no? ¿Más preguntas? No. A ver, la Biblia habla en Romanos 8:18 de que aquí tenemos tribulaciones, ¿no? Concretamente, creo que es Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Habla de aflicciones. Recuerden que Jesús lo anunció en Juan 16:33. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, aquí tenemos aflicciones, tribulaciones si quiere, pero son tribulaciones. Ahora, no debemos confundir estas tribulaciones con la gran tribulación que se nos ha anunciado, que será tan grande cual no ha habido una desde que el hombre fue creado hasta el día de hoy, es decir, hasta el momento en que ocurra, ni habrá otra después.
sea que será una tribulación terrible. Y cuando ustedes estudien el libro de Apocalipsis, verán las cosas que van a suceder en la tierra en ese tiempo, ¿no? Serán cosas terribles realmente. Hay un pasaje que dice que nosotros somos atribulados en todo tiempo. Pero, claro, sí me va a preparar. Claro, pero no estamos hablando, eso no tiene que ver con la gran tribulación, efectivamente. Bien, pues entonces lo dejamos para la próxima semana. ¿Qué tarea para leer? Vale. Yo les invitaría a que ustedes estudiaran Primera de Tesalonicenses, el 4 y el 5 como mínimo. Ah, ya lo estudiaron. ¿Lo estudiaron la semana pasada? Bien. No pregunté yo si lo estudiaron. Bueno, muy bueno. Me alegro de que lo hubieran estudiado. Entonces yo les invito a que lean el libro de Apocalipsis. Claro, porque aunque es un libro que está lleno de simbología, con lo que ya hemos visto, al menos ustedes pueden estudiar el capítulo 7, el capítulo 20, que son capítulos que tienen relación con lo que nosotros hemos estado hablando en este día, ¿no? Del 12 en adelante, del 7 hasta el 20. No, desde el 7, que ya se habla de la gran tribulación, hasta el capítulo 20, que se está hablando de los que van del reino de Cristo, o sea, del establecimiento de Cristo, de su reino aquí en la tierra. Pues fíjese, en todos esos capítulos se está hablando del juicio de Dios que va a derramar sobre la tierra, ¿no? Bueno, próximo día seguiremos hablando sobre este tema interesante. Ahora vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude a estudiar la palabra de Dios para que no nos engañen. Miren, hay multitud de creyentes que están creyendo que van a estar aquí cuando Dios esté juzgando al mundo. Multitud de creyentes que están creyendo que van a caer bajo la ira de Dios. Y eso no tiene ningún sentido bíblico. Eso no tiene pies ni tiene cabeza. Eso es una falsa doctrina. La verdadera doctrina, la verdad es que la iglesia será arrebatada antes de que comience la gran tribulación. Amén. Bien, ya la próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con el tema. Ahora vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por dejarnos esta palabra que podemos meditar en ella. Amén. Alguien que quiera orar, por favor. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Nos has hablado, Señor, tan claramente, Señor, por tu pastor, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por poder comprender y entender tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que nos sigas guardando, Señor, y dando fuerza, Señor, y dando hambre y sed de tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor. También te ruego, Señor, por nuestros hermanos y por todas las personas que a través de las redes sociales, Señor, te ven, Señor, para que tú los toques, Señor. Sí, Señor, para que nos inste, Señor, a saber más de ti, Señor, para que no sean engañados, Señor, por falsa doctrina, doctrinas de hombres, Señor, que tuercen tu palabra, Padre Santo. Te ruego, Señor, que les des sabiduría, Señor, e inteligencia para tener las palabras, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo. También te ruego, Señor, que tú nos guardes ahora en nuestro viaje, en la casa, Señor. Llévate toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces. En el nombre de tu Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.